Siempre es un gozo poder estudiar juntas la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, todas cordialmente bienvenidas. Tenemos un tema muy precioso, un tema muy práctico para nuestras vidas porque somos mujeres y si ustedes saben, las mujeres nos gusta muchas veces hablar ¿qué? Mucho, ¿verdad? Y entonces debemos aprender a usar nuestras lenguas o nuestra boca apropiadamente para darle la gloria y la honra al Señor. Entonces este estudio, como los anteriores estudios, van a ser de gran beneficio para nuestras vidas, para ser mujeres que traigan gloria, honra, honor al Señor y edifiquemos nuestros hogares, el lugar donde nos encontremos y edifiquemos nuestra iglesia. Bueno, muy bien, todas muy bienvenidas. Entonces, tenemos el versículo, ¿no? Vamos a hablar acerca del control de la lengua y nuestro versículo clave, nuestro tema clave es este versículo, ¿cierto? Que nos habla acerca de que debemos guardar nuestra lengua. Entonces, allá todas en su casa, con el micrófono apagado, vamos a repetir nuestro versículo lema de este estudio. Salmo 41:3. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Muy bien. Esto es como una oración también, ¿no? Estamos elevando al Señor y pidiéndole al Señor que sea Él ayudándonos a guardar, que sea Él poniendo esa guarda en nuestra boca, ¿cierto? Y entonces es un motivo también de estar orando. Además de que nuestro versículo de memorización es un versículo que podemos elevar en oración al Señor para que Él sea obrando en nuestra vida. Muy bien, queridas hermanas. Listo. El tema de hoy. El tema de hoy, usted dice, ¿por qué esta mujer? Vamos a ir hasta Génesis 1:27. Bueno, vamos a ir a Génesis, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 27. ¿Qué? Capítulo 1, versículo 27 y 31. Una hermana que me lea este versículo, por favor. Estos dos versículos. Rápidamente. Hermanita Marisol. Muy bien. ¿Me recuerda el capítulo, Rosalita? Capítulo 1, Génesis. Génesis, capítulo 1, Sí. versículo 27 y el 31, por favor. Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y el 31? Sí, señora. Y vio Dios que lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el Señor creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y los creó de una manera semejante a Él. Pero además de eso nos dice el versículo que todo lo que hizo Él fue bueno en gran manera. El Señor nos creó a nosotras, semejantes al Señor, con autoridad también, porque Él dijo que nos había dado autoridad sobre los peces, sobre la creación, ¿verdad? Y nos hizo semejantes a Él en cuanto a tener voluntad, ¿verdad? En cuanto a tener capacidad para comunicarnos, para mostrar emociones. Así nos creó el Señor. Y Él dijo que eso fue bueno en gran manera. Bueno en gran manera lo que el Señor creó. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cierto? Después de la caída, no vamos a ir hasta allá, pero después de la caída, ¿cierto? El hombre y la mujer con la caída empezaron a tener un más alto concepto de sí mismas de lo que debían tener. Y empezó a ocupar ella misma empezó y él mismo empezaron a ocupar el lugar de que debería ocupar Dios en sus corazones, empezaron a ocupar sus deseos, sus anhelos, sus gustos y desplazaron al Señor de sus corazones. Y así somos nosotras. Desplazamos al Señor de nuestros corazones para que entre a reinar ¿quién? El yo. ¿Cierto? Nuestros egos. Empiece a reinar. ¿Quién es más importante? Pues yo. Y entonces eso nos trae un problema muy grande a nosotras como mujeres. Bueno, a toda la humanidad, pero a nosotras especialmente. Porque cuando vino la caída, el yo
empezó a controlar nuestra vida o empezó a controlar a la humanidad, empezó a controlar a los seres humanos y desplazó al Señor para sentarse en el trono. Y ahora tenemos que lidiar con él. Pero damos gracias al Señor porque al recibir a Cristo como Señor y Salvador, podemos trabajar, podemos lidiar con él y podemos morir al yo diariamente para que sea el Señor quien gobierne nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos y gobierne nuestras bocas, gobierne nuestros corazones. Muy bien. Ahora, el yo gobernado y dirigido por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con ese yo gobernado y dirigido por la palabra de Dios? ¿Quién me lee Gálatas 5, 16 y 17? Otra hermana, por favor, que busque Efesios 5, 18. Hermana Marina. ¿Listo? Y otra hermana que busque, voy a darles los 3 versículos. Una hermana Gálatas 5, 16, 17, que es la hermana Marina. Otra hermana que busque Efesios 5, 18. Hermana Sonia. Y la otra hermana, Salmos 119, 11 y 15. Por favor. Listo. Gálatas. Falta el Salmo, ¿quién? Gálatas 5, 16, 17. Hermana ¿Salmo Mary. qué? Bueno, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien. Entonces tenemos aquí una lucha entre nuestra carne, entre nuestro yo, y el espíritu, ¿cierto? Pero una vez que recibimos al Señor Jesucristo, Él nos dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es un mandato. Pero nos lo dice ¿por qué? Porque con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Es así. No estamos solas. Aunque tenemos una lucha con nuestro yo, con nuestra carne, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con la manera en que hablamos, eso puede llegar a ser gobernado con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 5, 18? Buenas tardes. La parte B dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Muy bien, muchas gracias, hermana. Entonces, nos habla también de una parte de un mandato, ¿cierto? En lugar de ser gobernados, ¿cierto? Por nuestras pasiones, por nuestros deseos, debemos aprender a dejarle el control al Espíritu Santo. Y eso es un trabajo diario. Tú y yo lo debemos hacer diariamente, rendirnos a la guía y la dirección del Espíritu Santo para que nuestro yo no sea el que gobierne y no gobernando nuestras lenguas. Muy bien, 119, 11, 15. Hermanita Mary. La hermanita Mary. Buenas tardes nuevamente. Muy buenas tardes. 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Muy bien, muchas gracias, hermana Mary. El Señor además nos deja una herramienta poderosa, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y entonces nos anima a que la palabra de Dios nos ayuda en contra del pecado, ¿cierto? Y además nos ayuda en la meditación, al estar meditando en la palabra del Señor, ¿cierto? Al desear y anhelar su palabra, ese yo va a ser gobernado, va a ser dirigido. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a llegar a ser un instrumento productivo en las manos de Dios. No nos podemos quitar el yo. ¿Quién se puede quitar el yo? ¿Alguna vino acá sin yo? Sin el yo, entonces no estuviera acá, ¿verdad? Pero necesitamos que las herramientas que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, sean los que gobiernen nuestras vidas, los que dirijan nuestras vidas. Y así, esa parte de nosotras o nosotras, no esa parte, sino nosotras, llegamos a ser un instrumento productivo en las manos de Dios. ¿Por qué? Alguien que me lea Salmo 119, 7, 8a. Y 14 y 15. Rápidamente.
A ver, una manito levantada. Que levanten la mano, pero hay unas 4 hermanas. Listo, Luz Alba, Tito, por favor. Nubia y Caro. Sandrita, Y por favor, Denise, ahí ¿puedes están las repetir la 4. porción? Qué pena. Señora, Por favor, perdóname, ¿puedes repetir la porción? Perdón. Salmo 119, versículos 7, 8, la parte A, y el 14 y el 15 del Salmo 119. Gracias. La primera fue Luz Alba. Listo, hermana Luz Alba, te escuchamos. Bueno, hermanitas, 7 y 8a dice la palabra del Señor. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. ¿Y el 15 también? El 14, Sí, señora. El 14 y el 15. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Muy bien. Entonces llega a ser un instrumento muy productivo. Gracias, hermana Luz Alba. Muy productivo en las manos de Dios, ¿cierto? Ay, necesito cerrar acá que no puedo ver. Acá lo voy a... Permítame un segundito. Ay, ay, ay. Pude. Listo. Porque me ayuda a crecer espiritualmente. Es la parte que se preocupa de mi crecimiento espiritual. Sin el yo, si ustedes leyeron el versículo, leímos el versículo, te alabaré. ¿Quién? Yo. Yo te alabaré. Cuando está gobernado mi yo, por el Espíritu Santo y dirigido, ¿quién va a alabar? Yo. Yo voy a alabar. Yo voy ¿a qué? A alabar al Señor, ¿cierto? Y fuera de eso, aprender sus justos juicios. Además, es importante porque nos ayuda al crecimiento espiritual. Yo soy la que me preocupo de aprender, yo soy la que voy a alabar al Señor, ¿cierto? Y el 14 y el 15 nos dice, me he gozado. ¿Quién? Yo. ¿En qué? En el camino, ¿cierto? De tus estatutos. Ahí está involucrado lo que soy yo, mi corazón, o sea, que me ayuda a crecer en la palabra del Señor, me ayuda a crecer espiritualmente, ¿cierto? Bueno, otro versículo. Segunda de Corintios 12:15, por favor. Caro. Estoy corriendo. Buenas tardes, hermanas. Segunda de Corintios 12:15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Muy bien, eso es un versículo precioso, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué nos ayuda el yo? A Pablo está diciendo yo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. Y ahí vemos la imagen. Sí, pero no me está pasando acá una cosa. Bueno. Vemos la misma imagen. En la misma imagen. Sí, tranquilas. Entonces, ahí me ayuda a ¿qué? Me ayuda a servir a los demás, ¿cierto? A involucrarme en servir a los demás, en cuidar, en guardar a los demás. Porque dice, yo con el mayor placer me gastaré a mí mismo. ¿Por amor a quién? A las almas. Entonces, el yo está involucrado, gobernado y dirigido por la palabra del Señor. Es un gran instrumento en las manos. Hay algo que pasó acá en mi presentación que no me deja. Permítame un segundo, por favor. Que no me deja acá pasar mis diapositivas. A ver si fue esto aquí. Que no me deja. Ya lo vieron. Ya. Servicio y entrega por amor a otros. ¿Listo? Otro versículo. Éxodo 15 del 1 al 2, por favor. Enis.
La hermana Enis, muy bien. ¿Te escuchamos, hermana Enis? Sí. Éxodo 15, del 1. 1 y 2. 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha hecho en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Entonces ahí habla que cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ¿cierto? Jehová es mi fortaleza, está hablando de mi yo, es mi cántico, ese es el merecedor de todo el honor, ¿cierto? Es la inspiración de mi alabanza, Él es mi fuerza, en Él me apoyo, Él es mi salvación y es el reconocimiento de que Él me ha rescatado con su poder. Entonces podemos ver que nos ayuda en la alabanza y la adoración al Señor. Necesitamos que nuestro yo sea gobernado y dirigido por la palabra del Señor para que llegue a ser muy productivo en las manos de Dios. Isaías 26, 9a y b, por favor. Hermanita Flor Marina. No sé si tenías la mano alzada desde antes o la alzaste después otra vez. Isaías, ¿qué? 26:9. 26:9 La parte A y B. y B. Isaías 26. 26:9. Bueno, dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto me dure el espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte, porque luego que hay en juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. 9 y 10. No, hasta ahí, hermana. Muchísimas gracias. Entonces, en tanto que dure el espíritu dentro de mí, yo, ¿qué? Madrugaré a buscarte. Entonces me habla de buscar con diligencia al Señor. ¿Quién? Yo. Yo. El yo gobernado y dirigido por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces el yo en el lugar correcto está rendido a la adoración, a la admiración, a la honra del Señor, al servicio a otros, ¿cierto? Al buscar diligentemente al Señor y en nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando el yo se le permite vagar sin control, ¿cierto? Nos mete en toda clase de problemas. Y parte de esos problemas y conflictos se originan en nuestras bocas. En nuestras bocas. Entonces vamos, el yo en nuestras bocas. Tenemos que identificar y trabajar arduamente en eso. Sabemos que el yo trae, el tener gobernado mi ser por la palabra de Dios y el Espíritu Santo trae grandes bendiciones a mi vida. Pero si yo lo dejo vagar sin control, trae problemas en mi boca, ¿cierto? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón. Si yo dejo que mi yo vague, mi corazón se llena de pecado y eso va a salir por mi boca. Muy bien, entonces vamos a ver 3 pecados de nuestras lenguas que se manifiestan de una manera desenfrenada en nuestros egos. Uno de esos es la jactancia, ¿cierto? Otra es la adulación y otra es la exageración. La exageración. Algunas de estas hemos pasado por ellas, vamos a conocer si de pronto tal vez somos jactanciosas o hemos usado de adulación o tal vez somos un poco exageradas. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de la jactancia, de la señora jactancia. Muy bien, entonces vamos a definir qué es la jactancia. Entonces la jactancia es una actitud de vanagloria, es algo vacío, ¿cierto? Es como un globo, es algo que se infla, ¿cierto? Pero no contiene nada, está vacío, la vanagloria, algo que es hueco. Es como una semilla, ¿cierto? Que se ve muy bonita,
por fuera, pero por dentro no tiene absolutamente nada. Es vacía. Esa es la jactancia. Es un alarde de nuestros propios logros y virtudes, de nuestras cualidades y nuestro desempeño, ¿cierto? Sin importar nuestras propias debilidades. Entonces hacemos a un lado nuestras debilidades, ¿cierto? Y empezamos a creernos mucho más que los demás. Y eso es algo grave, porque eso va a salir por nuestras bocas. También se refiere en colocarse valores, en alardear de cualidades que en muchos casos llega a crear un halo de perfección alrededor mío, de virtudes que muchas veces no existen. No existen. Y habla entonces de la arrogancia, la altivez, la altanería y la ostentación. Es la persona que uno dice, uy, esta sí es bien engreída, ¿no? Es bien engreída. Entonces la vanagloria de virtudes que muchas veces son inexistentes. Y es algo muy delicado. Es algo muy delicado la jactancia. La Biblia considera la jactancia como una confianza fuera de lugar en el poder y en el éxito y en las posesiones. Es creernos superior a los demás. Muy bien. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia acerca de la jactancia? Necesito varias manitos levantadas porque vamos a trabajar con varios versículos. Entonces, varias manitos. Van levantando ahí sus manitos. Muy bien. Necesitamos ver qué dice la palabra de Dios acerca de la jactancia. Es importante. Salmo 52, 1 al 4 y después el versículo 7. Rápidamente. ¿Quién tiene su mano? Luchita. Luchita estaba de primeras. Listo, mi Luchis. Léelo, por favor. ¿Salmo qué, Sandrita? Salmo 52, del 1 al 4 y después el 7, por favor. Del 1 al 4 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios máquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Y el 7 dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Muy bien. Miren la descripción de la lengua del jactancioso. Además ahí en el título del capítulo dice futilidad de la jactancia del malo. Entonces, la Biblia nos dice que la jactancia es propia de los malos. De los malos. O sea, habla de las personas que son despreciables, que son corruptas, que se oponen a Dios, ¿cierto? Que se entregan a la violencia y que se oponen a la voluntad de Dios y que oprimen. Eso está hablando que la jactancia es propia de ese tipo de personas. Es propia de aquellos que aman, ¿cierto? Las palabras engañosas, las palabras perniciosas, o sea, las palabras malvadas. Pero además nos dice que es propia de aquellos que no han puesto a Dios por su fortaleza. Y es tremendo por la descripción que nos dice acerca de quién es propio ese tipo de palabras. De quién es propio. Muy bien. Vamos a ver Romanos 1:30. Hermana Marisol. Hermana Marisol. Y va preparando otra hermanita, Santiago 3:14, por favor. Pati González. Romanos, Ahorita vamos con Olga acá. Romanos 1:30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Muy bien, muchas gracias, hermana Marisol. Entonces aquí vemos una lista que Pablo hace acerca de, ¿cierto? De las personas y de los pecados que podemos, de los pecados básicamente que enumera Pablo allí en Romanos, de aquellos que no conocen de Dios, ¿cierto? De aquellos que no le dieron gloria a Dios y no glorificaron a Dios, sino que neciamente se apartaron de él. Y entonces dentro de eso nos habla acerca de los altivos, ¿cierto? Pero en otra versión dice de los jactanciosos, Entonces es característico de los impíos, o sea, este lenguaje de jactancia, o sea, este hablar
como lo definíamos, hablar de vanidades, hablar de hacer alarde de nuestros propios logros, virtudes y cualidades, o de nuestras desempeño, es propio de personas impías. Y cuando hablamos aquí de impíos, hablamos no solo de que no tiene una relación con Dios, no cree en Él, ni en sus enseñanzas. Y además las desprecia y es hostil a ellas. Ese es el impío. Ese es el impío. Y entonces debemos tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Muy bien, Santiago 3:14. Anita, una pregunta. Señora. ¿A qué se refiere cuando dice inventores de males? Pues que se la pasan, es una persona que maquina tanto en su mente, ¿cierto? Que se la pasa pensando en cómo hacer algo malo cada vez más, cómo perfeccionar su pecado, ¿sí? Cómo hacerlo más perverso. Y eso lo podemos ver ahora en el mundo. Cómo hacer más perversa cada práctica pecaminosa. En todas las áreas, en los negocios, en las familias, en la parte sexual, en todo eso. Entonces habla cómo perfecciona su pecado, cómo se la pasa maquinando en que en hacer que esas prácticas se vuelvan diferentes y más atractivas. Básicamente es eso. Sí, señora. Muchas gracias por tu pregunta. Listo. Santiago 3:14. Pati González. Pero si tenéis celos amargos y contentación en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Muy bien. Entonces aquí vemos acerca de que es propio de la sabiduría de este mundo. La jactancia es propia de la sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría de Dios es primeramente pura, pacífica, amable, ¿cierto? Dice que sin incertidumbre y sin hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios, sin hipocresía. Y muchas de las definiciones de la jactancia tienen que ver también con la hipocresía. Pero aquí habla de que la jactancia es propia de los que tienen celos amargos y ambición en el corazón. O sea que es propia de la sabiduría de este mundo, propia de la sabiduría que profesa Satanás. Satanás. Es propia de las mujeres que no conocen de Dios. Ese es el tipo de vocabulario o la jactancia es propia de esta condición de personas. Entonces, una mujer jactanciosa, una mujer que hace alarde de sí misma, de sus logros, de sus posesiones, ¿cierto? Y presume constantemente, entonces no es una mujer sabia. Si nuestro vocabulario está siendo así, no somos mujeres sabias, no podemos presumir de sabiduría. Es muy delicado, es muy delicado. Santiago 4:13 al 16, por favor, una hermana. ¿Quién? Hermanita Olga Cano. Listo. Listo, voy. 4:13. Sí, señora. ¿Al qué? ¿Al 16? Sí, señora, por favor. Listo, bueno. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Muy bien. Muchas gracias, hermana. ¿Cuántas de nosotras hemos dicho, yo voy a hacer esto mañana, yo voy a hacer aquello, yo voy a ir allí, yo me voy a comprar esto? Y lo que nos dice el Señor es que si os jactáis, viene del griego que dice charlatán que delira. Charlatán que delira. Entonces, ¿qué quiere decirnos aquí? Que una persona que anda diciendo yo haré aquello, yo haré sin tener en cuenta a Dios, yo haré esto, yo tomaré esta decisión, ¿cierto? Es un charlatán.
que se jacta de cosas que no puede controlar y muchas veces que promete cosas que no puede hacer. Es propia de aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que no se apoyan en el Señor para tomar sus decisiones, sino que dicen, yo haré esto, que no tienen en cuenta su condición de dependencia de Dios, de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios. Que Dios es el que guía, ¿cierto? De una forma soberana nuestra vida. Y Dios dice que en lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y entonces este versículo que está haciendo, está colocando a Dios en el lugar apropiado. Él es el que gobierna. Él es el que dirige nuestra vida, es el que mueve todos los asuntos de nuestra vida. Pero como es el charlatán que delira, él cree que está gobernando su propia vida y que puede hacer lo que él quiere. Si tenemos éxito en las cosas que hacemos, hermanas, es por el Señor, es por su cuidado, es por su designio, ¿cierto? Y entonces no deberíamos nosotros estar jactándonos de nuestras habilidades, ni estar hablando como si Él no existiese, como si Él no fuera el que guiara nuestras vidas, el que fuera soberano, ¿cierto? Y el que controla cada situación de nuestra vida. Y entonces tal es la jactancia que se convierte en un necio. Y si es para nosotros, nos convertimos en una necia, ¿cierto? Porque dice que toda jactancia semejante a esta es ¿qué? Mala. Toda jactancia semejante a esta es mala, dice la palabra del Señor. Todo el que dice yo haré esto, yo haré aquello, es un charlatán que delira y dice que toda esta jactancia que proviene de nuestras bocas de esta manera es mala. La palabra del Señor lo llama así. Vamos haciéndonos un panorama acerca de cómo ve el Señor la jactancia. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la jactancia? Salmo 75, 4 y 5. Y otras 4 manitos levantadas que estén ahí listas, por favor. 5 manitos levantadas. La hermana Marina fue la primera que levantó. Listo, muy bien. Y ahí vamos ya las otras. Gracias. Levanten hartas manitos porque tengo hartas para que participen. Sí. Muy bien, hermana Marina, ¿me dijiste? Hermana Marina. Te escuchamos. Flor Marina. Hermana Flor Marina, te escuchamos. Disculpe, Salmo, ¿qué? Salmo 75, 73. versículos 4 y 5, por favor. Salmo 75. Hermana Marina. Ya. ¿Ya? Sí, señora. Dije a los insensatos, no os enfatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Wow. Wow, ese versículo es propio de los insensatos. De los insensatos, este tipo de vocabulario. El Señor nos advierte que no debemos hablar de manera jactanciosa, ¿cierto? De no hacer alarde de un poder que no nos pertenece y no hacer alarde y no andar con la cerviz erguida, con orgullo y con altivez. El insensato es el que no tiene no piensa correctamente. El insensato es considerado como un loco en la Biblia, como un loco, porque no piensa apropiadamente. No piensa apropiadamente, entonces es propio de los insensatos. Proverbios 25, 14, por favor. Hermana Nubia Rey. ¿Proverbios qué, hermano? 25, 14. No, Daniel. Daniel no. 25, 14. Sí, señora. 12, 13, 14. Como nubes y vientos sin lluvia. Así el hombre que se jacta de falsa identidad.
liberalidad. Sí, que se jacte de la falsa liberalidad. Entonces, Libertad, sí. liberalidad. Libertad. Entonces ahí nos habla que la persona que se jacta es una persona vacía, engañosa, que muestra solo apariencia, o sea, lo que habla es vacío, es engañoso y solo muestra una apariencia, ¿cierto? Y es solo apariencia y nada más, porque está mostrando dones y talentos y habilidades. La liberalidad ahorita nos está hablando acerca de dones, talentos y habilidades, ¿cierto? Que muy probablemente no tenga, o que él cree tener. Y entonces es bastante complejo, porque nos está hablando que es propio de una persona vacía, engañosa, y que muestra solo apariencias. Primera de Samuel 2:3. Hermanita María Osorio. Otra hermana que vaya buscando, por favor, Proverbios 27:2 Joana, y espérate. 31:30-31. Esa misma hermana. Joanita. Primera de Samuel 2:3. ¿Quién lo tiene? Ya lo tengo. Primera de Samuel 2:3, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces este versículo el Señor, bueno, en este versículo el Señor nos está mostrando que debe cesar de nuestra boca las palabras orgullosas, altivas y jactanciosas y arrogantes, ¿cierto? No debemos presumir de quiénes somos, ni aumentar ese tipo de palabras, porque Dios es quien va a juzgar. Dios realmente sabe cómo son nuestras obras, como lo decía Joanita. Y hay otra, en la otra versión dice, dejen de ser tan orgullosos y altaneros, no hablen con tanta arrogancia, pues el Señor Dios es quien sabe qué han hecho y Él juzgará sus acciones. Recuerden que el jactancioso, ¿cierto?, habla pretenciosamente y llega a crear un halo de perfección alrededor de él. Se vanagloria de sus virtudes y muchas veces esas son inexistentes. Y el Señor dice, deja de hablar así, deja de ser, cesa, para ya de hablar de esa manera. Es como si dijeran, cállense, no sean orgullosos, no hablen como la gente presumida. Dios conoce muy bien y sabe cuándo hacemos lo bueno y cuándo hacemos lo malo. Muy bien, entonces debemos cesar de hablar de nuestra boca así, y es muestra de una persona pretenciosa que quiere dar un halo de perfección. Pero el Señor dice, yo conozco sus obras. Muy bien, Proverbios 27:2 y 31:30-31. María Osorio, ahora sí. Proverbios 27:2 dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el enojo, no los labios tuyos. Vuélvelo a leer, por favor, vuélvelo a leer. Por favor, porque no. Alábate el extraño y no tu propia boca. Okay. El ajeno y no los labios tuyos. Muy bien. Y el 31:30-31, por favor. Yo lo tengo. Espérate que ya lo está leyendo la hermana María, porfis, hermanita. Anita, tú lees el Romanos 12:13, por favor. Lo vas buscando. Y otra hermana que busque 1 Corintios 13:4. Están en orden, Sandrita. Luz Alba seguiría. Ok. 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y el 31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Muy bien. Entonces nos está hablando de la mujer virtuosa, ¿cierto? Y nos habla acerca de quién es el que le va a producir, le va a dar palabras de halago, ¿cierto? Y no es ella misma.
no es ella misma. Y lo mismo en el versículo 27. Entonces ahí el Señor nos está diciendo a nosotros que la alabanza no debe provenir de nuestros propios labios. Y si hay algo que pudimos haber hecho bien, es por la gracia de Dios. Entonces sean las otras personas que deben reconocer lo que el Señor ha hecho en nosotras mismas, ¿verdad? No debemos alardear y no debemos ser engreídas. Recuerde que el Señor nos dice que no hagamos nada por contienda, por blana o por vanagloria, ¿cierto? No por presumir, porque eso es algo vacío. La presunción habla de algo vacío, ¿sí? Es pronunciar palabras con necedad. Entonces, es como hacer sonar, dicen, había una frase que leí que dice, los tambores vacíos son los que hacen más ruido. Más ruido. Nuestra vida está siendo como un tambor que hace mucho ruido. Y entonces debemos tener muchísimo cuidado con ello. Muchísimo cuidado con ello. Muy bien, Romanos 12:13. Hermanita Luz Alba. ¿Tienes el micrófono apagado? Mi Patria ya escribió en el chat que está bloqueada y no puede. Ya pude, ya me desbloquearon. Gracias, mi Laurita. Gracias, Claudita. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Miren a ver si yo me equivoqué. Romanos 12:13. Permíteme un poquito. 12:3. 12:3, perdón. Romanos 12:3. Okay, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, muchas gracias. Entonces el Señor nos dice acá, no se crean más de lo que realmente son. No tengan más alto concepto de sí mismas. Que pensemos de nosotras con cordura, basado en el privilegio y la autoridad que Dios ha dado. Pablo nos está advirtiendo que cada uno de nosotros no debemos presumir, ¿cierto? Sino que pensemos de nosotras con moderación, según la medida de la fe que el Señor nos ha dado a cada una, es decir, según la capacidad que Dios nos ha dado a cada una en Cristo. Y esa es la manera en que el Señor dice que debemos pensar, no tener más alto concepto de nosotras mismas. Muy bien, 1 Corintios 13:4 y otra hermana que busque 1 Corintios 6:19-20. Perdón, Damas Alexandra. ¿Cuál, Sandrita, el primero? 1 Corintios 13:4. Y se alista Clara, la hermana Clara, Clara Inés. 13:4. ¿Listo? Sí. 13:4, ¿cierto? Sí, señora. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece. Muy bien. Entonces el Señor nos está diciendo que la jactancia es una falta al amor bíblico. El Señor dice que no debemos hacer sonar trompetas por nuestros propios logros, para que otros los noten. Dice que el amor no se alaba a sí mismo, el amor no hace alarde de sí mismo, no presume de sí mismo. Entonces, cuando nos salen de nuestra boca palabras jactanciosas, estamos faltando al amor, y no solo al amar a nuestro prójimo, sino amar al Señor, porque Él dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que ese es el primer y grande mandamiento, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo estoy siendo jactanciosa, utilizando palabras de jactancia, estoy alardeando de mí misma, estoy faltando al amor de Dios. Muy bien. Vamos a leer 1 Corintios. Una hermana que lea 1 Corintios 6:19-20. Clara Inés Paipa. Hermanita Clara Inés. Mis amadas, dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Listo. Y otra hermana que me lea Isaías 43:7, por favor. Damas, Ana. Damas, Ana. Damas, Ana. Rápidamente, por favor. Entonces, hermanita, ya, Damas Ana dice. Hermana Flor Marina. Sí, señora. Ah, bueno, ya. 43:7. Sí, señora, por favor. Todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Muy bien. Entonces, el propósito de nuestra existencia es reflejar la gloria de Dios. Fuimos creadas para la gloria y la alabanza del Señor. Nuestro cuerpo fue comprado por gran precio y debemos glorificarlo. Es a Él, no a nosotras mismas. Y entonces, por eso, le robamos la gloria a Dios. Cuando nosotras alardeamos o presumimos de nosotras mismas, le estamos robando la gloria a Dios. Dios ha revelado su gloria en el universo, Dios ha revelado su gloria en Cristo, en la humanidad, en el creyente, ¿cierto? Y como tal debemos glorificarle a Él y solo a Él. Y glorificamos a Dios cuando mostramos quién es Él, cómo Él ha obrado en mi vida. Y esa es la manera en que yo debo glorificar al Señor. Ahora, cuando yo hablo desmedidamente de mí y estoy alardeando de mis logros, de mis posesiones, etcétera, etcétera, le estoy robando la gloria a Dios. Y eso es algo muy delicado, muy delicado. Alguien que me lea Hechos 12:23. Samuel David. Oh, tenemos un varón en nuestra clase. Tenemos varones también. Y se alista. Un segundito, ay, qué pena, me vuelven a recordar, qué pena. Tranquila. Hechos 12:23, por favor. Hechos 12:23. Ay, qué pena. Tranquila. Hechos 12:23. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, comido de gusanos. Muy bien, está hablando allí de Herodes. Muchas gracias, hermana. Está hablando allí del rey Herodes, ¿cierto? Que él no le dio la gloria a Dios. Él aceptó la alabanza de los hombres. Él aceptó la alabanza de los hombres, porque él decía que Herodes era Dios. Él no le dio la gloria a Dios y él expiró comido de gusanos. Es algo grave. Es algo grave. La palabra jactancia es algo grave, robarle la gloria a Dios. Es algo grave no trabajar con palabras, con nuestro yo. No dejarlo que sea el Señor el que gobierne la palabra, porque si no va a salir por nuestra boca. Cuando nos llevamos el crédito de Dios y de lo que ha hecho, ¿cierto? Le estamos robando la gloria a Dios. Y así no decimos nada. Nos quedamos calladas. Eso es una jactancia solapada. Cuando están diciendo algo que nosotros tal vez no hemos hecho. O no hemos hecho porque la obra de Dios ha sido en nuestra vida y al robarle la gloria a Dios es tan delicado que miren si estuviéramos en el tiempo de los hechos que hubiese pasado, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado con nosotras? Es algo muy delicado para el Señor. Muy bien. Vemos cuántas cosas dice la palabra del Señor. Miren, la jactancia es tan delicada, es porque elimina a Dios de su justo lugar. Él es quien gobierna, Él debe ser preeminente en nuestra vida, Él es soberano. Y entonces cuando nosotros eliminamos a Dios del justo lugar, ¿saben qué? Será ignorada la obra de Dios en nuestras vidas. Será ignorada. Y además la soberanía y el cuidado del Señor serán tenidos en poco.
porque a quién estamos mostrando constantemente a nosotras. A nosotras. Es muy delicado, es muy delicado. Ahora, Salmo 34, del 1 al 3. Hermana Luz Estela Forero. Bajó la mano, pero ya le había dicho que se alistara, pero no sé si se había alistado. Salmo 34, ¿qué? Del 1 al 3. Ya. Ya había bajado la mano. Sí. Ya. Salmo 34, del 1 al 3. Dice la hermana Flor Marina. No bajen sus manos, dejen sus manitos ahí levantadas, por favor. Dice Salmo 34, del 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Muy bien, entonces la Biblia nos dice que si debemos gloriarnos, ¿cierto? Es en el Señor, en su carácter, en su obra. ¿Sí? Si tenemos de qué gloriarnos será en la palabra, nos instruye a hacerlo en Él. Y eso es una manera recta, ¿cierto? De gloriarnos, de alabar en la obra del Señor en nuestras vidas. Y cuando nos jactamos, obviamente le estamos robando la gloria a Dios. Y tal vez estamos desanimando a otros también. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿quién me lee el título que dice ahí? Por favor. Hermana Flor Marina. ¿Alguien lee el título? ¿Cómo hace una mujer jactanciosa? Sí, ¿cómo luce? ¿Cierto? Ay, perdón, ¿cómo luce una mujer jactanciosa? Muy bien, vamos a ver cómo luce una mujer jactanciosa. La conversación gira en torno a ella y a sus logros. Trata de provocar celos a los demás. Con sus conversaciones, alardeando de ella misma. Ella constantemente compite por la atención de los demás. Tenemos que estar evaluando si esto está pasando en nuestra vida. Además, ella quiere que le reconozcan lo que hace. Se exalta a sí misma. Hace alarde de sus talentos, habilidades, conocimientos y logros. Tiene un deseo de lucir importante para que crean que es más espiritual, exitosa, capaz o próspera. Interrumpe constantemente las conversaciones. Entonces recordemos, esta mujer, podemos ir identificando algunas características. Yo con el estudio he identificado varias de ellas. Y entonces necesitamos trabajar en ello porque es algo que desagrada a Dios. Ahora, alguien que me lea el versículo que está allí. Hermana Ida Romero. Identificando la jactancia, ¿cierto? En mi corazón. Muy bien. ¿Quién me lee el versículo que está allí? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Lamentaciones 3:40. Muy bien, necesitamos estar pidiendo al Señor que escudriñe nuestro corazón y escudriñar nuestro corazón y buscarle, Señor, y volver a sus caminos. Ahora voy a hacer algunas preguntas que van a estar ahí en la pantalla para evaluar nuestra vida. Si esto está ocurriendo en nuestros corazones, si nuestro yo está actuando desordenadamente y estamos dejando que nuestro ego sea el que gobierne nuestra vida, ¿cierto? Entonces vamos a identificar algunas de estas preguntas. ¿Presumes tus habilidades, dones o logros o posesiones? Vayan pensando. ¿Te promocionas a ti misma buscando atraer atención con tus palabras? ¿Disfrutas compartir tus logros más de lo que disfrutas en escuchar sobre los logros de los demás? ¿O sobre lo que los otros han hecho o lo que el Señor ha hecho en sus vidas? ¿Te sientes gozosa al servir aún si no recibes ningún reconocimiento? ¿O hay algo ahí en tu corazón que no acepta? ¿Te inquietas porque no escuchan tus ideas? Muy bien, estas son algunas preguntas que podemos estarnos haciendo y mirar cuál es la condición de nuestro corazón. El Señor puede estarnos mostrando cuál es la condición de nuestro corazón. Bien,
¿Aceptas el crédito por las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Y entonces, si nuestra respuesta a muchas de esas preguntas es sí, bueno, así sea una. Tenemos problemas con la jactancia y necesitamos trabajar en ello, ¿cierto? Con la ayuda del Señor. Muy bien. Nuestro mayor ejemplo de humildad es el Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de humildad. Alguien que me lea, por favor, Filipenses 2, 5 al 11. Hermana Marisol Arias, y se lista a Olga Cana. Marisol, primero. Filipenses, ¿qué, hermana? 2 del 5 al 11, por favor. Ya, regálame un momento. 2 del 5 al 11. Y se lista Filipenses 2 de del la 5 hermana al Olga para leer. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos mirarlo a Él. Porque siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cierto? Él estuvo lejos de la vanagloria, lejos de la jactancia. Él se despojó a sí mismo, se humilló y tomó forma de siervo. Y él no estaba tratando de levantar su reputación. Ahora, él era Dios, él es Dios. Pero él no consideró el ser igual a él, como les decía, como nos dice el versículo, a cosa como a aferrarse. Él no presumió de eso. No se aferró a sus derechos como Dios, como el creador del universo. Él no presumió de quién era. Él nunca fue jactancioso, ni se vanagloriaba acerca del hecho de que Él es Dios y del hecho de porque Él vino aquí a amarnos, a dar su vida en rescate por nosotros, ¿cierto? Y la jactancia, obviamente, es excluyente del amor. Por eso Él es nuestro mayor ejemplo, que siendo Dios nunca presumió, pudiéndolo hacer. Entonces, ¿quiénes somos nosotras para presumir? Para presumir. Muy bien, mis queridas hermanas. Entonces, ¿cómo vamos en nuestra evaluación de nuestra vida? Nuestra jactancia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos allí? Creo que el Señor va evaluando nuestra vida. Muy bien. Listo. Terminamos la jactancia. Wow. Seguimos con otra. Seguimos con otra. ¿Quieren seguir estudiando? Sí, ¿cierto? Amén. Claro que sí. Muy bien. Sigamos estudiando entonces, hermanas. Animadas estudiando y aprendiendo. Ya vimos la jactancia. Ahora vamos a ver otra. ¿Cuáles imaginan que vamos a ver? Voy a poner aquí a ver. Adulación. Adulación. Muy bien. Wow. La adulación. Vamos a ver acerca de la adulación. Vamos a definir qué es la adulación. Entonces la adulación es, en el griego habla de que es algo superficial, insincero, vacío, exagerado, ¿cierto? Es alguien que utiliza ese tipo de palabras para persuadir a alguien para hacer algo. Eso nos está hablando esa parte. Me estoy quedando sin luz aquí en mi casa. Nos habla de que es una alabanza exagerada e interesada, ¿no? Y eso es algo peligroso. Es alguien que halaga, ¿cierto?, a otro con propósitos y, bueno, alabanza o elogio exagerado e interesado. Y es alguien que habla acerca de
los propósitos de esa alabanza y es ganar la voluntad, el favor, la simpatía y beneficios materiales de parte de otros. Y es terrible la motivación al cual nosotros podemos llegar a hablar o adular a alguien, a alabar a alguien, ¿cierto? La adulación pone en deuda a otros con nosotros mismos por los comentarios que nosotros podamos hacer de ellos. La otra persona se siente comprometida a hacer o a decir algo también a favor de nosotras. Y Dios condena eso, porque pone en deuda a la otra persona, porque detrás de ello hay una motivación incorrecta, Entonces, la adulación es lo mismo que la lisonja que nos habla en la palabra del Señor y nos habla acerca de que ella atrae, ¿cierto? Es una lengua atractiva, es una lengua seductora, es una lengua que busca conquistar. Es una lengua muy peligrosa de la cual nosotros debemos apartarnos, porque es como ese imán que atrae, ¿cierto? Pero ella seduce y conquista, como si hipnotizara a la persona para que hiciera las cosas que nosotros quisiéramos que hicieran, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, se trata de poder atrayente la lengua para seducir y conquistar. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la adulación, de la lisonja? Y necesito varias manos levantaditas allí, muy listas y muy atentas a escuchar y a buscar los versículos. Bueno, queridas hermanas. Muy bien. Salmo 12 del 1 al 4. Voy a decir las citas bíblicas para que las tengan presentes, por favor. Según Pati, Salmo 12 del 1 al 4. Otra hermana que busque Salmo 5, 9. Otra hermana que busque Proverbios 29, 5. Otra Santiago 3, 17, perdón. Otra hermana Proverbios 26, 24 al 28. Listo, muy bien. Salmo 12 del 1 al 4. Damas Pilar. Buenas tardes, hermanas. Muy buenas tardes. Salmos 12 del 1 al 4. Un momento. Sí, sí. Dice la palabra del Señor. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Wow. El Señor nos muestra aquí, ¿cierto? O nos describe a este tipo de lenguas y lo que llega a pasarle. Entonces está ligado con la impiedad, con la injusticia, con la infidelidad, con el orgullo, con la hipocresía, con la maldad, con lo que es despreciable, ¿cierto? Y dice el Señor que la lengua aduladora o jactanciosa merece ser cortada, o sea, merece ser silenciada. Silenciada. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Muy bien, Salmo 5:9. Hermana Mary Castro. Salmo 5:9, Señor nos dice aquí, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, ya. Muy bien. Hasta el 9, ¿cierto? Sí, 5:9, muy bien, muy bien. Entonces nos está hablando aquí el Señor que es propio de la lengua. Bueno, aquí es propio de la lengua de los enemigos. Es propio de la lengua de los enemigos. Entonces, la palabra aquí que utiliza para lisonja se llama hacer lisa la lengua. Hacer lisa la lengua. Entonces, es un estilo suave y sutil de engañar. Lo que hace difícil discernir. Hace difícil discernir cuando está la persona adulando a otra, si es sincera o no. ¿Sí? Entonces dice, el engaño es delicado y es sutil
Y es doblemente peligroso debido a que nosotras lo disfrutamos. ¿O a quien no le gusta que lo adulen? Nosotras disfrutamos de eso. Pero el Señor nos está llamando que no debemos tener una lengua lisonjera, porque le hacemos daño a aquella persona a la cual lisonjeamos, porque la atrapamos, la seducimos, la cautivamos y ella queda como presa. Ella queda como presa. No se puede confiar en las palabras de los aduladores, nos está diciendo aquí el Señor, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Afirma que la garganta del adulador es semejante a un sepulcro abierto, ¿no? Es repugnante, es maloliente, es tremendo como el Señor aquí gráficamente nos muestra este tipo de pecado de la lengua, qué tan fuerte es. Dice que trastorna. Es decir, que la lengua del adulador y la lisonja es propia ¿de qué? De un enemigo. O sea que si nosotros usamos esa lengua con nuestros esposos, con nuestros hijos, ¿cierto? Para sacar provecho de ellos, estamos siendo sus enemigas. Sus enemigas, o si algún hermano o hermana de la iglesia les estamos adulando, estamos siendo sus enemigos, sus enemigos. Sandrita, una pregunta, qué pena. Señora. Entonces, ¿cómo hace uno para diferenciar cuando uno va a pedir, digamos, algo a sus hijos con amor a la lisonja? Ya lo vamos a ver más adelante. Ya lo vamos a ver más adelante, hermana Marisol. No se me adelante, como dice el pastor. No se me adelante. Ya lo vemos. Ya lo vemos. Proverbios, muchas gracias por tu inquietud, pero ya ahorita la resolvemos. Proverbios 29:5. Damas Gloria. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, el hombre que lisonja a su prójimo, red tiene delante de sus pasos. Red tiende. Tiene delante de sus pasos. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Wow! Tiende una red, entonces es el reflejo de un espíritu destructivo. La lisonja es el reflejo de un espíritu destructivo. Tiende lazo, atrapa. Es una trampa. Es una trampa. Esas palabras son usadas como una trampa y se usa para satisfacer la vanidad de quien es lisonjeado. ¡Wow! Es terrible. Porque además está produciendo algo en la otra persona que está escuchando la lisonja o la adulación. Lo atrapa y lo hace para ganar el favor o beneficiarse de ello. Entonces el hombre que lisonjea a su prójimo le tiende una red delante de él. Es terrible. Muy bien. Santiago 3:17. Hermanita Ana. Ana de. Y la otra hermana Proverbios 26:28. Otra hermana Proverbios 26, del 24 al 28. ¿3:17? Sí, señora, 3:17. Pero la sabiduría es de lo alto, ¿sí? Sí, señora. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Muy bien. Entonces el Señor nos está hablando aquí que la lisonja es propia de la sabiduría de este mundo, como la jactancia, como lo veíamos en la jactancia, ¿cierto? Las características de la sabiduría de este mundo en la raíz es el egoísmo y la hipocresía. Y el adulador actúa como un hipócrita, con doblez de corazón. Con doblez de corazón. Muy bien, entonces su raíz es egoísmo e hipocresía. Proverbios 26, 24 y 28. Marisol. Especialista Aida. Proverbios 26, 24 y 28. Dice la palabra. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. 28. La lengua el 28. Falsa. Léemelo hasta del 24 al 28, todo. Ah, bueno. Por favor. Bueno, lo leo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas,
porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Hola. ¡Ah! Tremenda la descripción, ¿cierto? De este tipo de lengua. ¿Listo? Entonces es propia de la lengua que guarda rencor, que esconde rencores. Habla con dulzura, ¿cierto? Pero busca hacer daño. Finge ser amable, pero hay que tener cuidado ya que su corazón está lleno de maldad. Y dice que será expuesta en público, ¿cierto? Que caerá en su propia trampa. Será expuesta en público, caerá en su propia trampa, ¿cierto? Y esto lleva a la ruina, ese tipo de lengua. Lleva a la ruina. Muy bien, Judas 1:16. Aida, por favor. Ya lista, Enis. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Muy bien, entonces aquí, ¿cierto? Está hablando acerca de los falsos maestros. Es propia de los falsos maestros, de aquellos que están en contra de Dios. Y entonces es esa lengua que adula para sacar provecho. Y debemos tener cuidado porque miren todas las características que hemos visto acerca de quién es propio este tipo de hablar, tanto en la jactancia como en la adulación y la lisonja. Es propia de cierto tipo de personas en las cuales nosotros éramos en un tiempo atrás, pero ahora en Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces esto no debería ser parte de nuestra vida, de nuestro hablar diario. Muy bien. Proverbios 7:21. Enis. Y se alista María Osorio. Proverbios 7:21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Ay, ¿saben de quién es propia esa lengua? Es propia del hablar de la mujer sensual. De la mujer sensual y seductora. Y se lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo obligó con la salamería de sus labios. Así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con halagos. La Biblia advierte acerca de esta clase de lengua, ¿cierto? Porque es halagadora y sensual. Y el Señor dice que eso produce la caída de una persona en toda clase de cosas perversas, por ejemplo, la inmoralidad, lo antiético, la crueldad, las malas compañías, todo eso puede llegar a ser esa lengua sensual y seductora. Y nos manda a huir de ese tipo de lengua porque es característico de esta mujer, Y debe apartarse de sus caminos, dice, debe apartarse del camino de este tipo de mujeres, está advirtiendo. No trates con este tipo de mujeres que tienen ese hablar de esa manera. Porque muchos caen heridos, dice. Y caen los fuertes. Y se han rendido y han sido muertos en su camino por la destrucción de este tipo de lengua. De este tipo de lengua de la mujer. ¿Sí? Entonces debemos tener muchísimo cuidado, porque si no, el Señor está diciendo, este es un tipo de hablar de una mujer que es sensual y seductora y que hace caer a los demás. Entonces, mucho cuidado con ello. Muy bien. Ahora, para dar respuesta a lo que estaba preguntando la hermana Maribel, dice, entonces no puedo decir nada. Entonces no puedo felicitar a nadie o animar a nadie. Entonces no lo puedo hacer. No, eso no es lo que nos dice la Biblia. La clave está en la motivación. ¿Por qué estoy elogiando a la persona? ¿Por qué estoy diciendo lo que le estoy diciendo a la otra persona? Si es un acto de amor, si es por ánimo y apoyo,
sin ningún pensamiento de beneficio personal, es un cumplido, no es una adulación. Entonces, lo que diferencia la adulación del ánimo, del reconocimiento, es la motivación. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para sacar beneficio de ello? Para que yo pueda obtener de pronto la simpatía, ¿cierto? O beneficios materiales detrás de eso. Entonces, esa sería una lisonja. Pero si mi motivación es simplemente animar, alentar, ¿cierto? Entonces no hay mal en ello. No hay mal en ello. Quiero que alguien lea rápidamente Apocalipsis 2, del 2 al 3. María Osorio. Y se alista Alba. Apocalipsis 2:3. 2 del 2 al 3. Sí, señora. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Muy bien, entonces aquí estamos hablando, o el Señor nos está, aquí en Apocalipsis, es la manera como el Señor, ¿cierto? Estaba animando y estaba reconociendo lo que estaba haciendo allí la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Él les estaba hablando las cosas buenas que veía en ellos. Y su motivación era correcta, animarles, alentarles. Porque después también él iba a decir ciertas cosas que la iglesia no estaba haciendo bien, pero provinieron de estas alabanzas, ¿cierto? O este reconocimiento provino de la boca de Jesús. No había ninguna motivación incorrecta, y nos enseña que cuando la motivación es correcta, yo puedo reconocer la obra de Dios en la vida de los demás de una manera correcta. Entonces, las alabanzas que le dan la gloria a Dios no tienen ninguna trampa, ni es producto del orgullo, ni busca la seducción. Entonces, alguien que lea 1 Corintios 1, 4 al 5, por favor, y otra Filipenses 1, 3 al 8. Luz Alba y la hermana Flor Marina, no sé si bajó la mano, pero ella estaba en espera también. Entonces, Luz Alba primero y después la hermana Flor Marina. Listo. Ya, hermanitas, 1 Corintios 4. 1 Corintios 1, hermana, 4 al 5. 4 y 5. 1, 4 al 5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Muy bien, entonces aquí vemos a Pablo dando gracias, ¿cierto?, por la obra de Dios en la vida de ellos, de los colosenses, y reconoció lo que ellos eran en el Señor. Fue una manera correcta, ¿cierto?, de traer un reconocimiento a esta iglesia. Filipenses 1, 3 y 8. Hermanita Flor Marina. Dice, se alista gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Muy bien, hasta ahí. Entonces Pablo está hablando acerca de los filipenses y dice que da gracias siempre por ellos, ¿cierto? Y además dice que él es testigo, llama a Dios de testigo de cuánto los ama entrañablemente.
Y Él no está diciendo que los ama con una motivación incorrecta para buscar el favor de ellos, para sacar beneficio de ellos, sino es un corazón sincero, dice que los ama. Sandrita. Señora. Qué pena, yo estoy muy preguntona hoy. Señora. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros debemos soportarnos unos a otros y se refiere a las personas difíciles que pueden estar en nuestras vidas, ¿sí? Cuando hay una persona difícil que yo por amor a Dios, porque sé que Dios dice en su palabra que la debo soportar, no es lisonja el tratarla, digamos, suavemente, no es lisonja, aún a mí como persona no me nazca, sino por obediencia a Dios, ¿lo hago? Sí, señora, tú tienes que evaluar la motivación por la cual la haces. Y siempre nosotros tratamos a las demás personas con el amor de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios, cierto, capítulo 13, que el amor es paciente y el amor es sufrido y el amor no busca lo suyo y no es jactancioso. Y entonces cuando yo trato, y el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos y a servirles y a orar por ellos. Entonces debe venir un trato bondadoso y amoroso, porque cuando lo hacemos así reflejamos el carácter de Cristo. Porque nosotros también, el Señor nos ha soportado con paciencia y nos muestra cada vez más su amor y su trato es tierno y bondadoso. Entonces no hay digamos, no hay maldad en ello, ni es lisonja cuando se convierte en el propósito de glorificar a Dios a través de mostrar el amor que el Señor me ha mostrado a mí, mostrárselo a otra persona que se considera o se comporta muchas veces como mi enemiga. Es la obra del Señor que nos permite amar a nuestros enemigos y dentro del amor habla de tratarlos cortésmente y con bondad. Entonces no hay motivación incorrecta en ello. Siempre que yo si voy a animar o halagar a otra persona, tengo que ver es la motivación de mi corazón. ¿Por qué lo hago? ¿Para glorificar a Dios? ¿Para mostrar el amor de Dios? ¿O lo hago para sacar algún provecho? Ganarme la simpatía de esa persona, ganarme un beneficio material. ¿Qué busco a través de eso? ¿Qué busco? Y evaluando eso yo puedo mirar, el Espíritu Santo me muestra cuál es la condición de mi corazón, porque así lo ha hecho conmigo. Muchas veces me ha mostrado, lo has hecho mal, lo has hecho por ganarte la simpatía de otro, ¿cierto? Y otras veces no, ha sido la motivación genuina, como la de Pablo. Entonces no hay ninguna motivación incorrecta respecto a ello si lo haces para glorificar a Dios y mostrar el amor de Dios que ha derramado en tu corazón. Listo. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver la otra para ir terminando nuestro estudio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Hermanas, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, Listo. sí, señora. Bueno. Ahí vamos. Muy bien, listo, muy bien. Vamos a Tengo una pequeña filita aquí al ladito, pero tranquila, no se preocupe, hermana. Ay, lo siento mucho. Es que siempre estaba largo el estudio. Sí, no, y está muy, muy enriquecedor. Está muy edificante. Muy bien. Entonces, antes de entrar aquí a la exageración, miren, podemos hacer comentarios a otras personas. Le doy gracias al Señor por la obra que ha hecho en tu vida y por el entusiasmo que tú tienes y la dedicación. Dios ha sido tan bueno al darme el esposo que tú eres. El Señor te ha dado una habilidad especial para su servicio. Entonces, cuando sacamos siempre la adulación de nuestra boca, cuando ponemos a Dios allí, cuando ponemos al Señor allí, en medio de nuestro deseo de halagar o animar a otros. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver la exageración. La exageración. Entonces, ¿la exageración qué es? Es estirar la verdad. ¡Wow! La exageración es estirar la verdad. Es mentir acerca de los detalles para hacer que la información sea más impresionante e interesante. Y es dar proporciones excesivas. Pero eso tiene una finalidad de manipular. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado también con ello, porque no sé si yo me he identificado que a veces suelo exagerar para hacer que esas proporciones sean tan excesivas para poder a veces lograr mis propósitos. Entonces la exageración a menudo
es usada para qué? Vamos a verlo. Génesis 31, alguien que lo lea, por favor. Y otra persona que busque Primera de Samuel 20:30. Milena y Ana D. Milena el primero. Ya. Génesis 31. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Imagínense Raquel, ¿no? Dice, no puedo tener hijos, pero si usted no me da hijos, yo me muero. Entonces, tenemos que la exageración muchas veces se usa para llamar la atención y para manipular, para que alguien haga lo que yo quiero. Y entonces aquí vemos a Raquel, que no podía tener hijos, y era una situación, sí, bastante difícil, pero ella quiso llamar la atención de Jacob, de su esposo, y manipularlo para conseguir lo que él quisiera. Y le dice, si tú no me das un hijo, yo me muero. Y en realidad es así, uno se puede morir porque no pueda tener un hijo. No, no es así, yo estaba exagerando esa situación. Además que él no podía darle hijos, eso era una potestad de Dios, no de su esposo. Muy bien, otra, Samuel, Primera de Samuel 20:30. Hermana Anadep. Y se alista Olga Caro. Primera de Samuel 20:30. Sí, señora. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión suya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Uy, Lita, que te me desmayes. Muy bien. Y muchas veces usamos la exageración para desahogar nuestra ira. La utilizamos como expresiones para intimidar, para humillar a aquellos con los cuales estamos disgustados. Y aquí vemos a Saúl, ¿no? Y en otra versión, es muy dura la expresión que se utiliza en otra versión. Dice, entonces Saúl se puso furioso con Jonatán y le dijo, tú, estúpido hijo de prostituta, y lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que quieres que él sea rey en tu lugar, para vergüenza tuya y la de tu madre? ¿Cuántas veces podemos llegar a través de estar enojados, ser exagerados en nuestras expresiones y intimidamos y humillamos a nuestros esposos, nuestros hijos, las personas que están a nuestro alrededor? Números 13, 31 al 33. Hermanita Olga Cano. Y otra hermana que busque ahí en números 14, 1 al 2. Marisol. Perdón, números 13. 31 al 33. 31 al 33. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Muy bien. Entonces, podemos ver que cuando nos sentimos intimidados ante alguien o ante algo, podemos exagerar. Y aquí vimos es cuando Moisés manda a los espías, ¿cierto? Para que reconozcan la tierra de Canaán. Y van 12 espías, ¿cierto? Uno de cada tribu. Y entre ellos traen una información, ¿verdad? Traen una información donde dice, uy, esos son gigantes, es una tierra demasiado peligrosa, nosotras somos como langostas, nos van a tragar vivos, nos van a tragar vivos. Y entonces el pueblo hace que cuando, la exageración ocurre cuando nos sentimos intimidados ante alguien, exageramos la condición, y puede ser que sí, ellos eran personas altas,
pero habían visto el poder de Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa. Y entonces exageramos a veces muchas circunstancias, parecen mayor de lo que realmente son. Números 14, 1 y 2, hay que me lo lean rápidamente. Marisol. Dice la palabra. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos, dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Bueno, aquí vemos las consecuencias del informe. Gracias, Marisol. Aquí vemos las consecuencias del informe que trajeron los espías, ¿cierto? Y cómo ellos desanimaron al pueblo. Y eso, el peligro de la exageración es que destruye y corroe la verdad y la confianza. Ellos afectaron la relación con los demás, con Moisés y con los siervos de allí, pero además perdieron la credibilidad de ellos. Moisés y los siervos del Señor allí, Aarón, Josué, ¿cierto? Y eso produce el desánimo del pueblo, el cual renegó contra Dios y también exageró y habló mal contra Dios y contra sus siervos. Y el plan de sacarlos de allí de Egipto era para hacerlos morir, para hacerlos morir. Y hay que tener cuidado con la exageración. Ella es dañina, ella lastima. Y es considerado como una mentira. Es considerada como una mentira y es la violación a la voluntad de Dios. Se considera como una violación a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la palabra de mentira te alejarás. Y entonces la exageración hace parte del pecado, de la mentira, de estirar la verdad. Y obviamente viola la palabra del Señor. Y entonces el Señor nos llama a eso, a alejarnos de la palabra de mentira, de la palabra de mentira. Recuerden una cosa, hay vocabulario que es típico de una persona o de personas que solemos de pronto ser exageradas siempre, nunca, todo el tiempo, no lo hace bien, siempre dice lo mismo y no lo cumple. ¿Para qué promete si no lo cumple? Usted siempre nos mete en problemas. Eso es típico de palabras de exageración y tal vez es muy común en nuestras bocas. Ahora, hemos visto esta serie de pecados. Voy a tratar de resumir esta parte porque ya nos dio las 7, pero es que ha sido un estudio interesante y eran 3 temas que teníamos que trabajar. Y necesitábamos no pasarlo de una manera superficial porque es la palabra del Señor que está trabajando en nuestras vidas y esto debe ser práctico porque trae daño en nuestros hogares, nuestras familias y por sobre todo estorba nuestra comunión con el Señor. Entonces nuestra esperanza bíblica para el cambio bíblico, ¿cierto? Hebreos dice que nos podemos acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre hay esperanza en el Señor. Si hemos detectado hoy que estamos cayendo en alguno de estos pecados o en los 3 pecados, hay esperanza, hay esperanza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos reconocer y confesar nuestro pecado de orgullo, de jactancia y de adulación. El Señor nos dice en 1 de Juan, ¿qué nos dice? El Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces necesitamos reconocer nuestro pecado y necesitamos confesarlo. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora debo pedirle al Señor que forme un corazón humilde, porque vemos que el ego, ¿cierto? O el orgullo, lo contrario a ello es la humildad. Y el único que puede producir un corazón humilde en nosotras es el Señor. Un corazón humilde como el de Cristo. El Salmo 51, Dios dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Mateo 11, 29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces necesitamos pedirle al Señor que obre esto en nuestras vidas. Esta es la parte práctica, hermanas. Necesitamos poner mucha atención porque ya vimos la parte en que el Señor nos confronta con la Escritura, pero el Señor también demanda de nosotros que como vimos eso, necesitamos hacer algo en nuestra vida para que esto pare, para que cese esa manera de hablar. Ahora, pedirle al Señor que examine nuestro corazón es importante.
y que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayuda a caer en cuenta cuando pecamos con nuestra lengua en la jactancia, ¿cierto? O con la adulación, porque a veces no nos damos cuenta, o con la exageración, a veces no nos damos cuenta cuando estamos exagerando y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a caer en cuenta cuando estamos cayendo en este tipo de pecados en nuestra vida. Ya, perdón, que se me perdieron mis notas. Acá. Muy bien. Entonces el Salmo 26 dice, escudriñame, ¿cierto? Y ve lo que hay en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, de mis pensamientos, y debe sacarlo a la luz, el Señor debe hacerlo. Lo mismo el Salmo 139, versículos 23 y 26 y 24. Ya lo busco. Salmo 139. Salmo dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Muy bien, una vez que el Señor me muestra mi pecado y me ha dicho a mí, has caído en eso, en la jactancia, ¿qué debo hacer? Pedir perdón inmediatamente al Señor. Si yo me doy cuenta de mi pecado, necesito pedirle inmediatamente perdón al Señor. Inmediatamente. ¿Y contra quienes he pecado? ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a las personas con las cuales hemos usado palabras jactanciosas y hemos sido el centro de atención, de atracción, hemos querido mostrar nuestros logros? ¿Cuántas veces le hemos pedido? Es necesario pedirle perdón al Señor y a las demás personas. Saben que muchas personas también se dan cuenta cuando somos jactanciosas, cuando somos el centro de atención, queremos ser el centro de atención, debemos pedir perdón. O cuando hemos adulado, necesitamos pedirle perdón al Señor y a aquellas personas que le hemos reconocido sus logros con una motivación incorrecta y cuando exageramos. Salmo 119, 56. Salmo 119, 56. Ya lo busco y lo leo. Dice así, 59 y 60. Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Santiago habla de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Es importante que seamos diligentes en ese trabajo. Y necesitamos hacer una lista de las palabras jactanciosas o aduladoras o exageradas. Y si no sabemos identificarlas, debemos pedirle a alguien. ¿Saben a quién? A nuestro esposo y a nuestros hijos. Debemos pedirles a ellos que nos ayuden a sacar esa lista porque tal vez no nos hemos dado cuenta. Comentarles que estamos trabajando en ese pecado. Aun cuando a veces no sean creyentes, pidámosle sabiduría al Señor y acerquémonos muy humildemente y pidámosle ayuda a ellos, que nos pueden ayudar a sacar esa lista para identificarlos e irlos reemplazando por palabras que bendigan y edifiquen. Es importante hacerlo. Es importante incorporar en nuestra boca palabras que edifiquen. Proverbios 15, 22 nos habla acerca de que debemos aprender a pedir el consejo de otros. Obviamente personas que sean sabias y entendidas acerca de la palabra del Señor, pero a veces hay personas que nos podemos acercar y decirles, necesito estar trabajando en esto, ayúdenme. Diré, los pensamientos son frustrados de no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Y en la Colosenses 4:2 nos habla acerca de hablar palabras con gracia. Ahora, es importante también memorizar la palabra del Señor para renovar nuestra mente, pasar leyendo la Escritura, meditando y memorizando. Y memorizar 1 Samuel 2:3. Ese será nuestro versículo de memorización, que lo veremos ahorita más adelante en la pantalla. Ahora, pasos para el cambio bíblico. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Necesito dar pasos para cambiar ese tipo de hablar. Y entonces, ¿de qué debo despojarme? Debo despojarme del orgullo, de la soberbia y la arrogancia. ¿Qué dice Proverbios 8:13? Alguien que me lo lea, por favor. Perdón, Damas Milena. Proverbios 8:3. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces. Proverbios 8:13. 8:13 o 8:3. 8:13, hermana.
qué pena. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. Muy bien, debemos apartarnos de ese tipo de hablar, del hablar jactancioso, de la boca perversa, o sea, de la jactancia, de la adulación, de la exageración y de la mentira, porque recuerden que la exageración es estirar la verdad. Y Efesios 4:25 dice que debemos apartarnos de la mentira. Muy bien. Ahora ya vimos de qué debíamos despojarnos. Ahora debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24. Entonces debemos despojarnos, ya vimos, del orgullo, de la mentira, ¿cierto? De las palabras de perversidad como la jactancia, la adulación y la exageración. Eso nos habla la palabra del Señor. Ahora, ¿de qué vamos a revestirnos? Porque cuando nos quitamos algo, debemos ponernos algo. Y entonces en Colosenses 3:12 nos habla que debemos vestirnos ¿de qué? De humildad. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso nos habla Colosenses 3:2. ¿De qué debemos vestirnos también? Debemos vestirnos de alabanzas al Señor. ¿Qué dice Salmo 51:15? Rápidamente. Hermana Flor Marina. Salmo 51:15. Hermana Flor Marina. Ya. 51:15. Dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal. 51:15, hermana. Salmo. 51:15. Sí, señora, por favor. 51:15. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Muy bien, entonces debemos llenar nuestra boca de alabanza. Efesios 5:20 nos habla de acciones de gracias. Dice así, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 10:32 nos habla acerca de la prudencia, el hablar lo que agrada. A ver, Proverbios 10:32, ya se los leo. Dice así, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Eso debemos estar incorporando en nuestra boca, palabras que agraden. Proverbios 27:2. Proverbios 27:2 nos habla acerca de alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces no hablar de mis logros. Proverbios 10:19 nos habla acerca, y otra hermana que busque Proverbios 17, 27 y 28, por favor. Marisol. ¿Me recuerda el pasaje, hermana? Proverbios 17, 27 y 28. Yo le voy a leer Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19 dice así. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Necesitamos dejar de hablar tanto. Hablar lo que es apropiado, correcto, en el tiempo propicio. Dejar de hablar mucho. Cuando hablamos demasiado podemos pecar con nuestra lengua. 17, 27 y 28, Marisol. Dice la palabra. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Muy bien. Aún ¿Señora? cuando calla, es contado por sabio. Muy bien. Entonces debemos. Es entendido. Muy bien. Debemos ahorrar nuestras palabras. Ahorrar nuestras palabras. Muy bien. Entonces, Proverbios 15, 28a. ¿Alguien que lo busque, por favor? Samuel David. Buenas tardes. Proverbios, ¿qué, hermana? Qué pena. 15, 28a. 15, 28. ¿Del 28 al cuál? Proverbios 15, 28, la parte A. Ok. Dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas.
Muy bien, entonces debemos pensar antes de responder. Necesitamos aprender a manejar nuestra lengua y a dejar de estar hablando continuamente y no pensar antes de hablar. Colosenses 4:2 y Salmos 19:14 nos habla acerca de hablar palabras con gracia, sazonadas con sal, de bendecir con nuestras palabras, de hablar palabras que edifiquen. Efesios 4:25, alguien que lo lea, por favor. Milena. Ya, listo. Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muy bien, entonces debemos hablar la verdad cada uno con nuestro prójimo. Muy bien, Proverbios 15:23. ¿Quién lo lee, por favor, rápidamente? Damas, Ana. Bueno, Damas, Ana. Con ellas. Mili, no con ellas. Un momentico, 15:23. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Muy bien, entonces debemos hablar en el tiempo apropiado. Y Primera de Tesalonicenses 15:14 nos habla acerca de alentar a los ociosos, pero nos habla de animar a los que están de ánimo decaído. Y es importante que aprendamos a incorporar ese tipo de palabras en nuestra boca. Nos habla de alentar a los de poco ánimo. Necesitamos aprender que nuestras palabras alienten, enseñen, fortalezcan y edifiquen en la fe. Edifiquen en la fe. Ahora, Santiago 1:19 nos habla acerca de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y necesitamos aprender a ser mujeres que hablan menos y que escuchan más. Y Proverbios 18:13 dice que el que responde antes de oírle es fatuidad y oprobio, es vergüenza para el que habla antes de escuchar. Entonces necesitamos ser prontas y atentas para escuchar. Entonces damos gracias al Señor por este tiempo de estudio. Sé que fue un poquito más largo de lo normal, pero necesitábamos agotar este tiempo y no hacerlo. ¿Señora? Llega, como todo lo que... Entonces doy gracias por su atención, por su tiempo y doy gracias al Señor por la palabra que nos permitió compartir hoy. Este es nuestro versículo de memorización, Primera de Samuel 2:3, dice: no multipliques palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Entonces este es nuestro versículo de memorización. Espero que cada una de nosotras haya podido aprender de la palabra del Señor y vamos a terminar en oración. Bueno, queridas hermanas, amado Señor, te damos muchísimas gracias por este buen tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hemos sido edificadas en ella. Señor, ayúdanos a identificar este pecado en nuestro corazón, a sacarlo en nuestra vida, a despojarnos y a revestirnos, Señor mío, de palabras que edifiquen, que sean bondadosas, que enseñen, a quitar la mentira de nuestra boca, a alabarte, a glorificarte, a acciones de gracias y humildad en nuestro corazón. Gracias por mis hermanas y obra en nosotras, Señor mío, para que seamos mujeres que hablen, que al abrir su boca, Señor mío, sean palabras gratas y de bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén.